Bien, continuamos revisando las noticias acá en Canal 24 Horas y vamos con uno de los que ha sido el tema del día, porque fue en medio de gran expectación. Así se realizó la audiencia de formalización contra la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, por delitos de falsificación de instrumento público y fraude al fisco. Mañana se conocerían las medidas cautelares y, de hecho, mañana continúa esta audiencia de formalización. Para hablar de este tema, ya estamos en contacto con José Pedro Silva, abogado querellante. Abogado, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. A ver, para quienes no han seguido la audiencia de formalización, que es muy extensa, si nos pudiera contar de qué se acusa a la exalcaldesa Katy Barriga. Y entiendo además, abogado, que usted era abogado querellante por la municipalidad de Maipú, pero se decidió dejar aparte a la municipalidad de Maipú. También si nos pudiera explicar ese punto que ocurrió hoy día en la audiencia de formalización. Sí. Le cuento, efectivamente hoy día se formalizó a la ex alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, por diversos delitos reiterados de fraude al fisco. La Fiscalía lo que hizo fue agrupar los hechos de manera de poder dar cuenta de en qué consistió cada uno de ellos. Por un lado está el delito de fraude al fisco en la elaboración de un mecanismo que terminó generando un déficit en el municipio de 31 mil millones de pesos. Adicionalmente se le imputa la falsificación de diversas cuentas públicas en su periodo alcaldicio, en donde mostraba una cierta realidad en la contabilidad de dichas cuentas públicas, y lo que era efectivo era que había una deuda escondida bajo distintos artilugios en la contabilidad municipal. Asimismo, también se le imputa un delito de fraude al fisco por algunas compras vinculadas con collares Swarovski, de los cuales no se supo el destino que tuvo dichos collares. Y por último, se le imputan delitos de fraude al fisco por la compra de peluches y por la falsificación ideológica en la compra de materiales escolares vinculados con recursos de la Corporación de Educación Municipal, que eran recursos que eran especialmente destinados para los alumnos más vulnerables de la comuna. Sí, ahora bien, ¿cómo se habría defraudado el fisco en estas compras? Ya suenan como casos que llaman mucho la atención por sus nombres, compra de collares, por supuesto, ahí ya queda claro, pero hay otras actividades que se desarrollaron en torno al municipio. Entonces, ¿cuál fue el mecanismo que se habría utilizado para que se concretara este fraude al fisco? Sí, el mecanismo consistía principalmente en adulterar la contabilidad del municipio mediante la modificación de los certificados de disponibilidad presupuestaria y otros documentos de la contabilidad municipal, de manera tal de disponibilizar recursos que ya se encontraban comprometidos con otros proveedores. Eso por una parte. Y por otra parte también se le imputa en los hechos que hoy día dio a conocer el Ministerio Público el que se llevaba una verdadera contabilidad paralela en la municipalidad, en que se guardaban en facturas en cajas y no se ingresaban a la contabilidad municipal, precisamente para esconder este déficit y poder seguir disponibilizando recursos ahí donde efectivamente no habían recursos para seguir gastando por parte de la exalcaldesa. Ahora, también sí que me pudiera explicar qué pasó con la Municipalidad de Maipú, por qué queda fuera de este caso y por qué eso se dice al principio de la audiencia, ¿sí? ¿Qué quedó quedado pendiente? Sí, lo que ocurre es que nosotros presentamos esta querella y eso nos deja plenamente conformes en representación de la Municipalidad de Maipú y de la Corporación de Educación de Maipú el año 2021. Y el Consejo de Defensa del Estado presentó querella por esta causa este viernes, el viernes recién pasado. Por lo tanto, hay una disposición legal que se dio a propósito de un incidente que se debatió hoy día en la audiencia, en que señala que la representación de la municipalidad cesa cuando interviene el Consejo, porque es el Consejo quien en el fondo va a cautelar los intereses propios del municipio y habría una sobrerepresentación de querellantes si es que además se establecían estos querellantes particulares. Nosotros vamos a apelar de dicha decisión porque nosotros entendemos que la querella que nosotros interpusimos es por hechos distintos de por los cuales se querelló el Consejo, por lo tanto entendemos que se deben cautelar también los intereses de la Corporación de Educación Municipal en relación con los gastos que hizo la ex alcaldesa vinculada con el tema de los peluches y con los útiles escolares para colegios que no eran de la Corporación Municipal Pública de Educación.
Por lo tanto, nosotros entendemos que son hechos distintos y que el interés que esos hechos queden resguardados suficientemente por parte de la corporación corresponde a que podamos seguir representando a la corporación y al municipio en la presente causa. Ahora bien, ¿cómo podemos graficar, abogado, el daño que ustedes calculan que se hizo a la Municipalidad de Maipú con este caso? Sí, el daño es bastante concreto. Aquí cuando el alcalde Bodanovich asumió la municipalidad el año 2021, a mediados de 2021, se encontró con un déficit de más de 21.000 millones, es lo que nosotros establecemos en la querella. La Contraloría estableció 31.000 millones. Usted piense que esto es muchísimas, infinitas veces más que los Democracia Viva o que los otros casos más, Vitacura, etcétera. Este es un fraude muchísimo más cuantioso. Por lo tanto, aquí lo que terminó ocurriendo es que muchas de las instancias que iban en directo beneficio de los habitantes de Maipú, tales como las becas educacionales, son becas que se tuvo que cortar por el alcalde Bodanovich. Asimismo, pañales para adultos mayores, medicinas que tuvieron que dejar de darse a propósito precisamente del déficit que dejó la exalcaldesa y que hizo además que el alcalde Bodanovich tuviera que repactar todas las deudas que ella dejó con todo lo que ello implica. Usted comprenderá que en el año 2020 se suscribieron convenios de pago con Enel, por ejemplo, cuantiosos de más de 5.000 millones de pesos que nunca se cumplieron por parte de la exalcaldesa, lo cual repercutió en multas, intereses, etcétera, que hubo que repactarlos durante el periodo del alcalde Bodanovich. Todo eso trae un perjuicio evidente para la municipalidad en términos de dejar de tener que hacer iniciativas que iban en directo beneficio de los vecinos. Y por el lado de la Corporación de Educación de Maipú, que es uno de los hechos más graves que se le imputa a la exalcaldesa, se utilizaron recursos en peluches y en bienes que escasamente contribuían a la educación pública de la comuna. Estos eran peluches que se repartían en diversas instancias que tenían que ser repartidos específicamente por la exalcaldesa, siendo que los recursos que se contemplan, tanto FAEP como CEP, para la educación de las personas más vulnerables de la comuna de Maipú, deben ser utilizados en ellos precisamente y en la mejora de la calidad educacional de ellos mismos. Por lo tanto, esos gastos que se hicieron en ese sentido mermaron decididamente la educación de las familias más vulnerables de Maipú durante el periodo de la exalcaldesa. Abogado, no sé si me puede contestar esta pregunta, pero es un tema como de gestión municipal, pero ¿por qué no se pudo frenar esto antes? Cuando se estaba en ejecución, ¿no existen las herramientas, por ejemplo, para que si un alcalde está ejecutando la compra de cierta cantidad de materiales para, por ejemplo, un fin, exista la fiscalización o frenar este tipo de adquisiciones? Ya, su pregunta es muy buena, porque por una parte es precisamente parte de las imputaciones. A la exalcaldesa se le está imputando el delito de falsificación de instrumento público, y es porque no solo ocultaban este déficit mediante diversos artilugios, sino que también falseaban la información al Consejo. Por lo tanto, efectivamente, su pregunta es muy atingente porque precisamente es parte de las imputaciones que se le hacen a la exalcaldesa. Ahora bien, en relación a la objeción del gasto, este fue objetado por Contraloría. De hecho, los recursos en el caso de los peluches que se compraron con fondos FAEP, se les hizo devolver esos dineros que eran de los fondos FAEP, se les hizo devolver, pero se pagaron finalmente con recursos de la corporación. Por lo tanto, la Contraloría siguió señalando que eso eran dineros que no se podían destinar al marketing político, que era lo que se hacía con estos dos peluches que según ella los denominó Esmapina y Renacín. En ese sentido, también es importante entender que la forma en que se concretaron el resto de las compras que yo le señalaba de útiles escolares era mediante la falsificación, y eso lo dejó claro hoy día el Ministerio Público, mediante la falsificación de boletas, de facturas, ideológicamente falsas, porque precisamente sabían que no se podían comprar materiales para otro destino distinto al que por ley se le encomienda a la Corporación de Educación,
que es precisamente con los jardines y colegios públicos de la comuna. Abogado, para la exalcaldesa se está pidiendo prisión preventiva. ¿Para usted es necesario que la medida cautelar que se aplique, que se decida mañana, sea la prisión preventiva? Si es así, si es afirmativa su respuesta, ¿por qué? Sin duda alguna, se configuran todas las hipótesis legales. No vale la pena que ahora discurra en un argumento jurídico respecto de cuáles son las causales que se configuran, pero los hechos que se le están imputando a la alcaldesa son los hechos de la máxima gravedad en nuestro ordenamiento jurídico. Se le imputan delitos reiterados, por lo tanto esas son penas que bajo ciertas disposiciones legales se aumentan de grado respecto a grados que ya son bastante relevantes, como son las penas de crimen. Las penas del fraude al fisco van desde los 5 y 1 a los 15 años y se le imputan al menos 5 fraude al fisco, más las falsificaciones de instrumento público. Por lo tanto, en ese sentido, lo que nosotros esperamos precisamente es que se decrete la prisión preventiva y, como ya adelantó el Ministerio Público, es la medida cautelar que ellos también van a solicitar. Ahora bien, no solo se ha formalizado a la exalcaldesa Katy Barriga, sino que también hay otras personas ahí vinculadas. Si me puede contar también quiénes son y cómo habrían actuado para ustedes que son usted que es abogado querellante en este caso, también para entender y para ver que, claro, los focos están puestos en la exalcaldesa, pero hay más personas acá involucradas. Sí, mire, ahí hay 2 personas más que cumplían funciones en direcciones muy cercanas, de exclusiva confianza de la exalcaldesa, y hay diversos testimonios en la carpeta investigativa de cómo estas personas les daban instrucciones a los analistas de la municipalidad para que rebajaran gastos que ya se encontraban comprometidos. Eso también fue materia de discusión hoy día en la audiencia. Y también estaba el señor Japaz, que era el brazo operativo, ¿cierto?, de la exalcaldesa. Ahí también hay diversos testimonios que mañana se van a conocer en el contexto de... Japaz, la audiencia de cautelares de Japaz se corrió para el viernes en la mañana. Por lo tanto, en la audiencia de mañana únicamente se van a conocer las cautelares de Andrea Díaz, de María Teresa Cortés y de Katy Barriga. Por lo tanto, respecto de ellas se les imputa haber participado en este mecanismo de defraudación. Después estuvo hoy día también formalizada y quedó con medidas cautelares menos intensas la periodista Monsalve, que fue una de las periodistas que falsificó el título de periodista para mantenerse contratada, entregando licencias durante todo el periodo de la exalcaldesa a sabiendas de que esta persona estaba con licencia, y se le decidió por instrucción de la exalcaldesa mantener, y la participación de otra de las directoras de control, que también se le imputa falsificación en los informes de control presupuestario. Esto también está vinculado con la pregunta que usted me hacía anteriormente, cómo esto no se pudo advertir por parte de los concejales en algún momento determinado. Después ya efectivamente los concejales reiteradamente en los consejos municipales le insistían a la exalcaldesa en que se debían hacer las auditorías correspondientes en materia contable municipal, y ella se negó hasta el último día de su gestión a desarrollar dichas auditorías, precisamente porque probablemente sabía el resultado que iban a arrojar, y que era develar, ¿cierto?, el hecho de que existía un cuantioso déficit municipal que perjudicaba directamente a los vecinos de Maipú. Bien, abogado José Pedro Silva, abogado querellante en este caso contra la exalcaldesa Katy Barriga, gracias por conversar con nosotros para entender un poco más y quedamos atentos a lo que pase mañana, con estos testimonios que usted nos dice que se van a entregar y con las medidas cautelares que se decidan para la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a usted. Que estén bien.